Bueno, nosotros ahora vamos a ver, bueno, cómo organizar, tanto en desactivar, habilitar o acomodar, o así también eliminar contenidos viejos y también aprender en relación a los usuarios. Ustedes tienen dos opciones, algunos están como en las mismas aulas del año pasado con que se les agregaron nuevos usuarios y otros han copiado su aula y la han y solamente tienen los contenidos y le habilitaron usuarios nuevos. Entonces, por ejemplo, acá lo que se ve es que esta imagen que anteriormente utilicé está rota. Entonces, quizás a mí me figura esto y al cursante le puede generar, puede ver objeto no disponible. Porque tenemos que tener en cuenta muchas cosas a la hora de copiar los contenidos de una aula a otra o que se desactualizan, que, bueno, a la vista del usuario no estén. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a administración. Yo ya la tengo abierta. Y vamos a tener en cuenta una serie de cuestiones. Primero, lo primero que nos aparece en la administración es usuarios. Ahí vamos a ver los activos. Es decir, acá tenemos el nombre, el usuario, el perfil y por otro lado, cuándo le dimos de alta. Por ejemplo, los que fueron dados de alta en este año va a figurar 2021. Generalmente fueron entre finales de marzo y principios de abril. Entonces ahí se van a dar cuenta que tienen los usuarios activos. También, si yo, por ejemplo, también puedo controlar los permisos del usuario haciendo, por ejemplo, clic en esta flechita y voy a ver que tiene, por ejemplo, permiso para enviar un mensaje y tiene como permisos de lectura para todo esto, en las clases cursa. Bueno, ante cualquier dificultad de los permisos de que no puedan acceder a ciertas cuestiones cuando el problema tiene que ver con el permiso específico de ese cursante, que es una cosa, y otra cosa muy diferente es cuando el estudiante no lo ve por una cuestión de que no puede, de que no está disponible en el aula o no está disponible para todos. Eso puede pasar. Si yo, por ejemplo, es decir, tengo todos los cursantes de el año pasado y quiero desactivar a alguien porque sé que no cursa, porque yo solamente tengo, lo único que tengo que hacer es destildarlo y guardar los cambios. Yo en este caso no voy a guardar porque no, vamos, bueno, entonces en este aspecto ustedes, por ejemplo, y en cada página, porque ustedes tienen que quizás, acá hay una sola página, pero si hubiera más, tienen que una flechita, igualmente guardar en cada página los cambios en cuestión de activar o desactivar. Pero para que tengan en cuenta cuáles son los datos específicos en relación a los cursantes y si tienen que desactivar. Ustedes no pueden inscribir ni nada por el estilo porque después tenemos problemas con el tema de que hay muchos usuarios duplicados. Bueno, en relación a los contenidos, ustedes van a ver diferentes, esta es la parte, yo generalmente, la parte, lo que se ve por defecto es la presentación, que es, esto corresponde, les muestro, a esta parte, ¿no? A donde generalmente se hace, no se colocan clases, sino se hace como una presentación del aula, del docente, de la metodología, el cronograma, una cuestión más general que se utiliza para que le brinde información en general del aula y la metodología del espacio curricular y de la metodología que va a utilizar para en esta aula y cuestiones generales. Vuelvo a la administración. Entonces, bueno, por defecto aparece esto, que ustedes pueden modificar, que es por defecto está modificar, entonces yo tengo en modificar, aprieto, la selecciono, hago los cambios que sean necesarios, si tengo una imagen rota, tengo que tener en cuenta esto, porque y si yo por ejemplo considero que este cronograma está desfasado y quiero sacarlo, yo lo único que tengo que hacer es desactivarlo, guardar y no va a aparecer más. Yo no lo voy a desactivar y no va a aparecer más. Y con todo, y no le va a aparecer el cursante. O también lo puedo, por ejemplo, de acá, desactivo todo y guardo y entonces el cursante no lo va a ver, el estudiante no lo va a ver. ¿No? Esa es una de las formas. Bueno, esto tiene que ver con, bueno,
de la misma forma, si yo quiero agregar, me va a aparecer como todos los campos a llenar, o si quiero eliminar, porque ni siquiera quiero desactivar, quiero eliminar, bueno, aprieto la selección, elimino y bueno, tengan en cuenta que cuando ustedes eliminan algo después no lo pueden recuperar más. Entonces si ustedes, es decir, quieren que no aparezca esporádicamente un contenido, la opción que tienen que hacer es desactivar e ir activando paulatinamente. Bueno, las clases. Ustedes, como verán, tienen muchas categorías. Está la administración, que nos aparece como esta cuestión general, ¿no? De configuración. Y que esto es para esta función, que después les voy a alcanzar les voy a facilitar otro tutorial, es para configurar un alcance selectivo. Esto quiere decir cuando yo quiero habilitar un contenido solamente para un grupo. Entonces yo cuando configuro esto, empiezo a seleccionar el grupo. Entonces, bueno, este contenido o esta evaluación es solamente visible para algunos. Pero bueno, esto es otra cosa. Pero acá tienen como las opciones, pero esto es como la categoría en general. Acá no está la clase en sí, acá está como la categoría y el índice en general. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, agregaron algo y lo quieren organizar a través de esta opción, por ejemplo, le quedó agregaron algo y le quedó, quieren agregar la clase 1 y le quedó abajo, por ejemplo. Entonces lo que tienen que hacer es organizar, ponen organizar, aquí se les pone las flechitas. Entonces, por ejemplo, no sé, en la clase 1, no sé, un elemento que publiqué en último momento, lo quiero llevar a la clase 1, lo organizo de esta forma y después pongo guardar. Esta es una forma, ¿no? De organizar el contenido para que me quede acomodado según, bueno, los criterios que necesito. Otra de las cuestiones que yo modifico a través de esto tiene que ver, por ejemplo, acá en, por ejemplo, clases. Me voy, no en administración, que es la parte, y ahí puedo ver, por ejemplo, el nombre de la clase, el nombre corto, largo y el responsable, ¿no? Ustedes ahí pueden ver que tiene estado activo. Y esta clase, la última, es la que está inactiva, porque se ve que todos los contenidos que están en amarillo, que se visualizan en amarillo, quiere decir que no están activos. Para solamente yo, por ejemplo, empiezo de vuelta y no quiero que se vea, entonces yo desactivo y guardo. Automáticamente la clase no está visible en el aula. Otra de las opciones es entrar, ¿no? Y ahí vamos a tener como diferentes opciones. Si yo saco, por ejemplo, el activado y guardo, ahí se va a... O también tengo la opción de hacerlo a través de una fecha. Entonces yo digo que, bueno, mañana se va a abrir esta clase y la próxima dentro de 15 días. Entonces lo configuro y automáticamente se va a abrir el día de la fecha. También si no cerrada, pero cerrada va a figurar, pero cerrada. Es decir, la van a ver, pero no van a poder hacer nada. Tengan en cuenta, bueno, este es el estado activado, si está abierta o no. Los responsables, si por ejemplo hay 2 docentes, te tendrían que poner todos los docentes que están que quieran, por ejemplo, recibir las actividades. Tengan en cuenta que esta opción es correlatividad. Cuando ustedes colocan esto, si los estudiantes no leyeron una clase o un material o algo que está configurado como obligatorio, no pueden seguir avanzando. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esta opción para que no les dificulte a ustedes la cursada y el manejo del aula, ¿no? Bueno. Con respecto, pero estos son como, vamos a hablar que estos tópicos son como los descriptores generales de la clase, porque lo que nosotros tenemos, a donde escribimos específicamente la clase, es la parte de textos, ¿no?
Aquí, por ejemplo, pues yo en la medida, yo lo que escribo o a donde edito todo es cuando yo pongo texto. Entonces yo, por ejemplo, quiero agregar contenido a la clase 1, entonces voy a poner agregar, ¿no? Entonces escribo todo y ahí, por ejemplo, lo uno a la clase 1 y le pongo un subtítulo. Entonces puedo agregar los contenidos a la clase 1 y después los organizo. Eso es una de las funciones, ¿no? Y tiene que estar activado. Bueno, acá está el obligatorio o no. Esto es una decisión de ustedes, pero bueno, es una forma de agregar el contenido a lo que ya venían haciendo. También está el modificar, porque quieren, no sé, dentro de lo que ya escribieron, lo quieren mejorar, lo quieren unificar, entonces se van a modificar, lo vuelven a editar, le ponen las imágenes, lo que fuera, o también muchas veces cuando ustedes pasan de una aula a otra, el enlace a los foros o a los materiales puede ser que no funcionen y el estudiante le va a aparecer objeto no disponible. Entonces lo que tienen que hacer ante ese mensaje es revisar de actualizar el enlace al archivo, porque quizás se pierda en copiarlo de un aula a otro, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno, de esta misma forma, con mucho, la cuestión de eliminar, tengan en cuenta que es definitiva. Entonces, si quiero eliminar algo, pongo, selecciono eliminar, selecciono lo que quiero y después también está la opción de copiar en aulas. Entonces yo, por ejemplo, no dupliqué y quiero copiar un contenido de un aula a otro. Entonces pongo, lo selecciono. Y pongo, por ejemplo, en qué aulas lo quiero copiar, ¿no? Si quiere ser obligatorio, en el destino, todo. Y después pongo copiar. No, ahora no lo voy a hacer, pero es otra de las funciones que nos permite como facilitar la tarea y visualizar es cómo se ve en el aula, ¿no? Bueno, ahí tenemos con respecto a lo que es textos. También ustedes pueden haber agregado como material de estudio. También tengan en cuenta que esto que ustedes agregaron pueden agregar más material de estudio y lo tienen, es decir, lo tienen que nombrar, colocarle un nombre y lo pueden asociar a cualquiera de las clases. Cuando hablamos de las clases tiene que ver con las categorías generales que ustedes definieron. Modificar, eliminar o copiar en otra aula. También en relación, por ejemplo, a las actividades, nos metamos en una que es a donde más están teniendo, porque por ejemplo, para no poner reentregar las actividades, por ejemplo, si tienen recursantes, lo que pueden hacer es eliminar la vieja, copiar la actividad, hacerla nueva, entonces los recursantes no les va a aparecer realizada la actividad. Es otra opción, ¿no? Pero bueno, acá tienen como los descriptores, si es grupal, si es obligatoria, si está abierta o abierta hasta qué fecha o está cerrada. También, si ustedes no quieren que se vea, directamente la desactivan y listo, ¿no? Es decir, ustedes en la visualización de las actividades le ponen la fecha, entonces no se va a ver, o es decir, o la asocian a una clase. Lo más fácil es asociarla a una clase o a una categoría que esté inactiva. Por ejemplo, si yo estoy en la clase 1 y la clase 3 está desactivada, yo asocio esa actividad a la clase 3 y no se va a visualizar. También de esta forma puedo eliminarlas y también puedo copiarlas. Antes de eliminarlas, copien. Copiarlas. Igualmente hay algo que ustedes tienen que saber. Si ustedes, por ejemplo, me voy a meter en modificar para hacer como una forma también más fácil. Una forma de copiar una actividad y no tener que ir es copiando su código de fuente. Es decir, yo agarro, copio esto, lo pongo en un Word y también con las clases va lo mismo porque todo lo que dice está traducido en este código de fuente. Lo copio, por ejemplo, en un Word y lo guardo como actividad de la clase 1 y lo tengo en una carpeta. Después de esto,
no sé, la elimino, así se le elimina a los usuarios que ya la tienen. Y después, por ejemplo, pongo agregar, ¿no? Y ahí me aparece a qué categoría. Y después yo abro esto, lo pego y automáticamente se pega todo lo contenido. Si hay un video, si hay una imagen, lo que fuera, se va a pegar porque yo copio el código de fuente de la actividad. Bueno, lo mismo para debates. Es decir, como esta misma lógica de cómo están la configuración, modificar, agregar y eliminar. Son como las tres. Las evaluaciones. Tienen la misma lógica, si las quieren copiar, si las quieren eliminar. Y los formularios. Es decir, si los quieren eliminar o los quieren copiar de un aula a otra. Bueno, en líneas generales esto tiene que ver también en cuanto a los foros, otras cosas que tienen que ver es el foro. Si ustedes quieren, por ejemplo, ahí tienen, agregar, modificar o eliminar. O también, si ustedes, por ejemplo, no quieren que se visualice, lo asocian a una categoría, por ejemplo, en espera. Entonces, es decir, a la categoría de una clase que no está activada, entonces no se va a ver, ¿no? Y si quieren borrar las intervenciones, tienen que irse al final. Por ejemplo, vemos 19 intervenciones. Y después, modificar. Y ahí la pueden modificar, pero eso es como es medio tedioso. Es mejor copiar el contenido del foro, eliminar ese foro y volverlo a crear, porque si no es como bastante trabajo. Y por ejemplo, ustedes antes de agregar un foro tienen que ver, bueno, cuáles son las categorías. Pueden hacer para, por ejemplo, poner una categoría en espera, que es algo que está desactivada, y asociar los foros existentes o copiar, por ejemplo, uno viejo y tener los viejos foros con la consigna, lo copian y ponen en una categoría, asocian ese foro a una categoría que esté desactivada. De esa forma también. Y los archivos, lo mismo, bueno, las noticias no las van a, no necesariamente tienen que, no tienen que eliminarlas, nada, solamente son agregar categorías o no. Bueno, eso es en general cómo pueden manejarse a la hora de tener que, es decir, las funciones en la copia de aula o en el trabajar en la misma aula del año pasado, en líneas generales, cómo pueden hacer para actualizar, eliminar o modificar los contenidos que ya tenían establecidos desde el año pasado.